al podcast de Sealti Creciendo Juntos, donde las estrategias se transforman en resultados y se convierten en oportunidades. En este episodio tenemos un invitado y gran amigo, Juan Carlos Ramírez Villena. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, hola a todos. Hola Marta, muy buenos días a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí a la orden. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿verdad? Porque estamos a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar hoy de las estrategias jurídicas empresarial preventiva y correctiva. Vamos a hablar un poco de tu semblanza, Juan Carlos, licenciado en Derecho y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido director ejecutivo civil, mercantil y de recuperación en el sistema de administración de enajenación de bienes. Director contencioso laboral en Ferrocarriles Nacionales de México, en liquidación, gerente de asuntos jurídicos en el Instituto Local de Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México y director de publicaciones en el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Actualmente es abogado litigante, consultor jurídico y secretario de organizaciones y actas del CITAM, Movimiento Querétaro. En el ámbito académico, actualmente es profesor de políticas públicas aplicadas al medio militar en la Escuela Superior de Guerra. Entonces te felicitamos muchísimo por esa trayectoria profesional, Juan Carlos. Y sabes, esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios quiere hacerte muchas preguntas relacionadas con este tema de llevar la estrategia jurídica empresarial siendo, ¿verdad?, preventivo y correctivo de una manera más estructurada. Y entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estrategia jurídica empresarial, que seamos preventivos y correctivos? Ok, hola, nuevamente buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, estas estrategias jurídicas de tipo preventivo y correctivo se refiere al planteamiento de varios escenarios jurídicos posibles desde que nace la empresa. Muchas veces sobre todo quienes somos emprendedores, llega un momento en nuestra carrera que tenemos que brincar desde nuestra posición como persona física. El mismo mercado nos va llevando a que tengamos que dar la transición hacia una persona moral. Y ahí es donde empiezan muchos problemas para las empresas y ahí es muchas veces donde tenemos que poner mucha atención en cómo vamos a plantear posibles escenarios jurídicos hacia futuro. Por ejemplo, desde el nacimiento mismo de la empresa, el objeto social de la empresa es lo más importante, es la parte esencial de toda de toda acta notarial. Entonces, lo que nosotros hacemos es proyectar cuál es la idea de negocio que tienen las personas y hacia esa idea de negocio nosotros vamos a dirigir el objeto social. Nos hemos encontrado, por ejemplo, empresas, a veces en el ámbito de la construcción, por ejemplo, donde tienen muy bien definido qué es lo que quieren, ¿no? Quieren construir, quieren manejar inmuebles, etcétera. Pero llega un momento en el que en su vida comercial les llegan algunos asuntos o algunos trabajos que no tienen relación directa con su objeto, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado alguna vez que alguna empresa de construcción necesitaba hacer abanderamientos de estas personas que están en vía pública abanderando para controlar el tránsito. Y esta empresa no tenía dentro de su objeto social ese abanderamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias se refieren no solo a cómo se ve en este momento a la empresa, sino cómo puede crecer y hacia allá va su objeto social, ¿no? Entonces, esa es una forma de asesoría que nosotros damos. También hemos visto que hay ocasiones en que las empresas tienen algunos problemas en cómo se va a desarrollar su vida ya social, por ejemplo, en cómo van a desarrollar sus asambleas, cómo se llama a los socios a una asamblea general. Hay veces que hay muchísimos problemas porque piden, por ejemplo, correo certificado o piden, por ejemplo, publicaciones en Diario Oficial de la Federación y hay veces que son cosas que es poco práctico o a veces incluso hasta imposible de cumplir, ¿no? Entonces, nosotros vamos guiándolos para que durante toda su vida, toda la vida jurídica de la empresa, vaya acorde con su desarrollo comercial, no solo en el presente, sino hacia el futuro. Excelente, que tenga estructura y congruencia, ¿verdad? Y que cada Así es. modificación o actualización que haya que hacerse, pues entonces ustedes lo hacen en ese marco jurídico y además de eso, pues tener esa prevención y hacer las correcciones en el momento oportuno para que no tengan problemas a nivel de proveedores, de clientes, de alianzas de negocio, que de hecho tú nos has ayudado a nivel de CEALTI en todos estos temas
y haciéndolo de una forma preventiva y correctiva. Muy bien, Así entonces, es. ¿qué ventajas tiene al aplicar estas estrategias jurídicas en las relaciones comerciales de las empresas? Mira, en las relaciones comerciales generalmente se refieren a cómo entran en relación dos empresas para hacer un negocio. Entonces, lo importante de estas estrategias es no nada más analizar la parte jurídica, sino analizar la parte comercial. Nosotros acompañamos a las empresas y lo primero que les preguntamos es, ¿qué negocio vas a hacer? ¿O cómo visualizas tú el negocio? Y las empresas nos van diciendo cuáles son sus expectativas, cuáles son las obligaciones a las que se quieren comprometer, cuáles son los límites a esas obligaciones, qué es lo que esperan de la otra parte, qué es lo que se espera como resultado final del negocio y nosotros vamos visualizando todo eso y lo vamos poniendo en términos jurídicos que finalmente se va a reflejar en un contrato. Muchas veces con el Internet nos hemos encontrado que hay empresas que simplemente bajan un contrato de Internet porque dicen, ah, pues esto es lo que yo necesito, pero, pero este tipo de contratos tienen muchas limitaciones. Entonces, nosotros vamos un poquito más allá, nosotros vamos acompañando todo el negocio. Nuestra idea es, vamos a poner tu negocio en términos de lenguaje jurídico para que hacia el futuro no vayas a tener tú alguna dificultad o algún problema. Y ahí viene la parte preventiva. Vamos a prever qué problemas pueden surgir de este negocio y vamos a corregirlos a tiempo. Eso es correcto. Y tú me has hecho algunas recomendaciones, porque ahorita en estos medios digitales, con plataformas, con firmas electrónicas y todo eso, pues entonces también es importante saber, ¿verdad? O que esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios sepan que hay canales digitales que ya están siendo autorizados a nivel del marco jurídico y donde se pueden hacer evidentemente esas firmas digitales o donde definitivamente no, es más recomendable hacerlo de una forma presencial y autógrafa, ¿no? Entonces, pues Así todos es. estos mecanismos para que ustedes tengan esas precauciones y esas correcciones en el momento oportuno y hagan que estos actos jurídicos, vamos a hacer que sean digitales o en físico, pues entonces tengan todos los esquemas bajo la normatividad. Muy bien, entonces un tema muy sensible es el de las relaciones laborales. ¿Qué retos enfrentan las empresas y el ámbito laboral y cómo enfrentarlos a través de estas estrategias jurídicas? Mira, este tema de las relaciones laborales es un tema muy sensible para las empresas y sobre todo está muy contaminado con lo que se ve en medios de comunicación, ¿no? Muchas veces los trabajadores ya tienen la idea de, ah, ya se aprobó la jornada laboral de 40 horas, cuando en realidad no es cierto, ¿no? Hay mucho ruido en medios de comunicación en torno a esto y esto genera muchas inconformidades o muchas incomodidades en las relaciones laborales con los trabajadores. Entonces, primero, es importante que haya una comunicación permanente entre la empresa y sus trabajadores. Después, es muy importante que el trabajador tenga una identidad muy bien formada respecto de la empresa, que el trabajador sienta que él es parte de la empresa, que también es suya la empresa, que se identifique muy bien. Y después, es también muy importante el lograr un equilibrio entre las ganancias de la empresa y las expectativas del trabajador, o sea, que el trabajador sienta que su esfuerzo está valiendo la pena, que el hecho de que a través de su empresa, de su esfuerzo crezca la empresa, él también va a obtener un beneficio. Entonces, es importante sensibilizar tanto al lado del empresario como al lado del trabajador para que logremos, te digo, este equilibrio entre las expectativas del trabajador y de su desarrollo profesional y lo que le puede dar la empresa. Excelente, muy bien. Y bueno, y en estos temas de los colaboradores, ¿verdad? Y además de eso, del el alta de los trabajadores, de los pagos, de los horarios, ¿verdad? De las jornadas, como bien tú mencionabas, pues es muy importante tenerlo claro, para cumplir con esas obligaciones ante el Seguro Social y ante principalmente los trabajadores y que no haya ningún problema en ese proceso de ganar-ganar, ¿verdad? Donde está el patrono por una parte a nivel representando a la empresa y las gestiones de la empresa, al igual que estos colaboradores que, ¿cómo decir?, prestan este servicio o están en estas empresas prestando ese servicio. Muy bien, Así entonces, es. ¿cómo nos ayudan las estrategias jurídicas preventivas ante un litigio? Ok, mira, cuando nosotros nos enfrentamos a un litigio, el primer problema que tenemos es de que
tenemos que conocer cuál es exactamente la problemática por la que atraviesa la empresa y después tenemos que saber, tenemos que identificar cuáles son los medios de prueba con los que cuenta la empresa para determinar que al final de cuentas cumplió con alguna de las obligaciones que le están demandando. Entonces, si nosotros tenemos una adecuada prevención hacia estos litigios, como te decía, aplicando todas estas estrategias preventivas, nosotros, primero, el abogado conoce cuál es la problemática de la empresa, porque ya la acompañó desde que nació, ya la acompañó en todos estos actos jurídicos, en todos estos contratos. Entonces, cuando se dieron todos estos pasos, el abogado conoce todo el manejo interno de la empresa, que esto es bien importante. Y después, eh, nosotros podemos identificar rápidamente cuáles son aquellos documentos que nos van a dar todas estas materias de prueba. Todo esto, ante un escenario de litigio, nos da una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque, como todos lo saben, en el litigio hay dos partes que tienen una pretensión contraria. Cuando tú tienes todos los elementos argumentativos y todos los elementos de prueba, tú tienes una ventaja competitiva frente a la otra parte. Y esto, a final de cuentas, nos va a dar una ventaja en la negociación, porque nosotros siempre damos una preeminencia muy importante a la negociación. Nosotros pensamos que la mejor forma de solucionar un conflicto jurídico es a través de la negociación. Un litigio en realidad no le beneficia a ninguna de las partes. Entonces, nosotros tratamos de llegar a un acuerdo previo al litigio o durante el litigio. Y para eso es bien importante que nosotros tengamos todos los elementos, porque si nosotros llegamos a una mesa de negociación sin elementos, vamos a aceptar lo que la otra parte nos está imponiendo, ¿no? Entonces, por eso es Claro. bien importante que tengamos estas estrategias bien claras desde un principio. Claro, ¿y cuál es el concepto de litigio para que toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios que no estén en el mundo, vamos a decir, jurídico, pues sepan, ¿no? ¿De qué se trata este tema de los litigios? Ajá, el litigio, el origen de la palabra se refiere a conflicto. Entonces, un litigio es un conflicto de intereses de dos partes que van a ser solucionadas por un tercero, que es el juez. Entonces, en el caso de las relaciones comerciales, que es lo más común, o incluso de las relaciones laborales, tenemos dos partes que tienen intereses que son contrarios. Uno pretende que el otro cumpla una obligación a su favor y el otro pretende el decir yo ya la cumplí o yo no tengo obligación de cumplirla. Y entonces va a haber un tercero, que es un juez, que es el que va a decidir quién de los dos tiene la razón. Así es. Entonces, para resumir, litigio es conflicto. Ok, muy bien. ¿Cómo funciona la Sí, retroalimentación en el ámbito de las estrategias jurídicas preventivas y correctivas? sí, mira, cuando nosotros cuando nosotros ya llevamos a la empresa desde su nacimiento y vamos localizando o vamos focalizando, vamos visualizando todos los problemas que se van presentando, al al final del día es como en cualquier sistema tiene un mecanismo de control que va a dar toda esa retroalimentación a la dirección para señalar cuáles son las áreas de conflicto para poder resolverlas antes de que se vuelvan a presentar. Digamos, nosotros vamos identificando durante toda la vida de la empresa o incluso con estos litigios problemas en el diseño de la empresa y nosotros vamos retroalimentando y vamos mejorando la calidad de vida o la calidad de servicios la forma en cómo se va desarrollando la empresa. Entonces, toda esta experiencia que vamos obteniendo del acompañamiento jurídico lo vamos retroalimentando a la dirección de la empresa. Pero no nada más es dentro de la misma empresa, porque ya sabes, todos los sistemas tienden a ser abiertos. Entonces, nosotros también vamos obteniendo experiencia de otras empresas que tienen situaciones similares y podemos ir corrigiendo los problemas desde antes de que se presenten. Entonces, la retroalimentación, como cualquier otro sistema, es muy importante en el ámbito de las estrategias jurídicas empresariales. Claro, y qué mejor, ¿verdad? Que prevenir antes que lamentar, ¿no? Y ir Sí, así es. haciendo todas estas actualizaciones, como tú bien nos mencionas, a nosotros también, porque nos apoyas mucho en estos temas, y bueno, y tomar las acciones en el momento oportuno. Ahora viene este espacio de confesiones sin filtro. A ver, vamos a hacerte ciertas preguntas a ti, Juan Carlos. ¿Cómo nació el propósito de especializarte en estrategias jurídicas empresariales? Mira, el, el tener contacto
con empresas desde que yo estaba en el ámbito público, yo estuve mucho tiempo en el ámbito público y muy cerca de las empresas. Y uno va viendo cómo hay muchos errores que se pudieron haber corregido desde un principio. Y hay muchos malentendidos que dan lugar a litigios. Y entonces, a lo largo, te digo, de mi carrera, primero como funcionario y ya después en el ámbito de la iniciativa privada, hemos visto cómo hay muchas situaciones jurídicas que se pudieron haber evitado. Especialmente a mí me nació toda esta inquietud en el área de la construcción. Eh, te voy a dar una anécdota rápida. Cuando yo llegué al Instituto de Infraestructura Física y Educativa de la Ciudad de México, a mí me decían, es que hay contratos que que vamos a rescindir. Y yo les decía, ¿por qué los van a rescindir? Ah, es que el edificio se tenía que mover 2 metros hacia la derecha. Y yo decía, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos a mover 2 metros hacia la derecha? Sí, es que el estudio de mecánica de suelos presentó un error y el suelo rocoso no estaba aquí, estaba 2 metros más para acá, ¿no? Y entonces la empresa decía, no, es que ¿cómo me estás pidiendo que mueva el edificio 2 metros para allá, ¿no? Y entonces, hasta que yo como abogado me presenté en la obra, pude entender a qué se referían la supervisión con mover el edificio 2 metros para allá, ¿no? Claro. Entonces, muchas cuestiones así se pudieron haber evitado si desde un principio nos hubiéramos puesto de acuerdo en los términos, nos hubiéramos puesto de acuerdo en las obligaciones, hubiéramos podido el prever todas estas situaciones que después llegaron a un conflicto y que después implicaron un gasto mayor tanto para las empresas como para las instituciones públicas, ¿no? Entonces, pues de ahí me viene esta inquietud de vamos a tratar de resolver los conflictos desde un principio. Excelente, muy bien. Tres recomendaciones claves que le des a esta comunidad o familia mía de profesionales, emprendedores y empresarios para prevenir y corregir las acciones legales en la empresa o negocio que ellos tengan. Tres, que tú digas, no, estas son claves. Muy pendiente con esto. A ver. Sí, a ver, la primera es acérquense a su abogado desde un principio. Normalmente lo que yo he visto en las empresas es que se acude al abogado una vez que ya tenemos el problema. Entonces, la primera recomendación es consulten a su abogado desde un principio. Su Ok, abogado puede ser su mejor amigo, ¿no? Esa es la primera. La segunda es, hay veces que nosotros pensamos que vamos a hacer un gasto cuando en realidad lo que vamos a hacer es un ahorro. Por ejemplo, lo que tú comentabas hace rato en cuanto a al dar de alta a los trabajadores al Seguro Social. Pues muchas veces un empresario, sobre todo que es un emprendedor nuevo, se enfrenta a esta maquinaria del Seguro Social y dice, no, vamos a tratar de evitar ese gasto. Entonces, no, muchas veces eso no es un gasto, eso es un seguro, eso es una inversión, eso es algo que va a proteger a tu empresa, ¿no? Entonces, la segunda recomendación es, tengan cuidado con ese tipo de ahorros que en realidad nos pueden representar un riesgo mucho más alto, ¿no? Y la tercera recomendación es, ante una situación de litigio, ante una situación de incumplimiento de algún contrato, pues lo primero que tenemos que hacer es primero guardar la calma, después recopilar toda la información que tengamos y nuevamente confiar mucho en el abogado, el estar, darle la confianza y decirle todas las situaciones de la empresa, porque muchas veces, pues los clientes piensan que el abogado los va a juzgar y no, el abogado no está para juzgarlos, el abogado está para ayudarlos, ¿no? Entonces hay muchos detalles que a lo mejor los clientes se guardan y no nos los expresan al abogado. Entonces, nuevamente es confíen plenamente en su abogado. excelente, muy bien. ¿Y cuál es tu misión de vida ya para terminar con esta sesión de preguntas? Pues mi visión de vida es el poder ayudar a las empresas a desarrollarse, el poder contribuir a hacer crecer un proyecto. Yo creo que eso es lo más bonito y lo más gratificante para cualquier profesionista, el ser parte de un proyecto y hacerlo crecer. Entonces, eh, yo tengo esa visión de vida, ¿no? El tener proyectos y hacerlos crecer desde pequeñitos y ver cómo se van desarrollando y cómo van floreciendo. Excelente, muy bien. Entonces, ahora
Compártenos todos sus teléfonos de contacto, redes sociales, página web, igualmente si la tienes, para que toda esta comunidad de profesionales, emprendedores y empresarios, ¿verdad? Que quieran esa asesoría tuya, pues te puedan contactar. Sí, claro. Mi teléfono es 55 4301 5518. Ahí me pueden contactar directamente al teléfono o vía WhatsApp. Y estamos en Instagram. Nosotros tenemos nuestra página en Instagram y me encuentran como @JC Ramírez Villena. Excelente, muy bien. Entonces, a toda esta comunidad que quieran hacer contacto contigo, pues ya tienen los datos. Igual lo vamos a dejar en la caja de comentarios que lo pueden ver ustedes en YouTube, Spotify y también en nuestras redes sociales. Pues agradecemos entonces, Juan Carlos, tu participación, tu tiempo valioso y los grandes aportes que haces a esta familia de profesionales, emprendedores y empresarios que quieren, ¿verdad?, hacer un cambio. Y llegamos al final, pero solo de este episodio, no de tu crecimiento. Y si hoy aprendiste, espera ver lo que tenemos preparado para ti en las próximas entrevistas, más secretos, estrategias y tácticas que nadie más te cuenta. Y queremos que estés en primera fila, así que suscríbete, eso nos motiva a seguir creando contenido de valor para ti. Activa la campanita y compártelo con más profesionales, emprendedores y empresarios, ¿verdad? Que quieran cambiar su vida y que nosotros los podamos ayudar desde ese alto y creciendo juntos. Y ahora te toca a ti, dinos en los comentarios cuál fue tu momento wow del episodio, qué fue lo que más te llamó la atención. Leemos cada mensaje y llamamos conectar contigo. Y recuerda que esto no es solamente un podcast, esto es un arma secreta para que te conozcas y puedas destacar. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la entrevista. Y bueno, y Gracias. vamos a seguir contigo, ¿verdad? En más temas relacionados con esta parte jurídica corporativa. Muchísimas gracias. Claro que sí, Marta. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos vemos muy pronto. Claro que sí. Adiós. Bye. Hasta luego. Bye.